Hola nuevamente, ahora vamos a revisar el tema de tratamiento no farmacológico, base del tratamiento de las enfermedades crónico no transmisibles. En este tema en particular, no voy a decir o no me voy a abordar de forma llena o plenamente sobre las indicaciones, sino sobre un punto muy importante sobre la adherencia del tratamiento, que es un tema que pocas veces se aborda. El objetivo de este tema es dar a conocer las generalidades del tratamiento no farmacológico, saber cuáles son los componentes de este tipo de tratamiento y definir las nociones de cómo indicar el tratamiento a los pacientes. Antes de continuar, quiero que quede bien definido el siguiente punto. Tenemos que ser muy claros con los pacientes a los cuales cómo les damos el tratamiento. Actualmente se recomienda que se den recetas por separado del tipo de tratamiento. ¿Cómo es esto? Si en una misma receta nosotros damos el tratamiento farmacológico y el no farmacológico, unas recomendaciones de alimentación y aparte cómo hacer actividad física, el paciente en un pedazo de papel, aunque sea por los dos lados, pues no va a saber en qué momento empieza uno, termina el otro, cuáles son las indicaciones. Entonces es necesario que cada uno de los componentes del tratamiento que nosotros estamos indicando venga por separado. Entregar, si es necesario, dos recetas o entregar un documento donde vengan claras las especificaciones. Otro punto fundamental del tratamiento no farmacológico es necesario generar aliados en salud o generar un equipo multidisciplinario. Tenemos nosotros como profesionales de salud, como médicos, saber los alcances que podemos brindar en el tratamiento. Podemos brindar una orientación del tipo de alimentación saludable, pero el personal indicado para dar una alimentación correcta, si no tenemos nosotros los cursos o las capacidades y habilidades, es referirlo a un nutriólogo. Es necesario generar ese trabajo en equipo entre nutriólogo. Actualmente los equipos multidisciplinarios están considerando otras especialidades u otras áreas de la salud. Por ejemplo, como vamos a ver en el transcurso de esta presentación, un paciente al cual se le dice que tiene una enfermedad crónica no transmisible entra en una fase de duelo. ¿Por qué en una fase de duelo? Está perdiendo algo, está perdiendo su salud, está perdiendo su estilo de vida, está perdiendo la libertad de hacer lo que él consideraba correcto, está perdiendo su estilo, está perdiendo su vida. Es así como ellos lo conceptualizan. Entonces hay que darles a entender que no se está perdiendo esto, es una forma diferente sobre qué pasos tiene que seguir. Entonces vamos a ver más adelante en la presentación. El objetivo del tratamiento tiene el propósito de evitar el avance de la enfermedad, prevenir las complicaciones agudas y crónicas, mantener una adecuada calidad de vida y reducir la mortalidad por esta causa. Si nosotros ya hicimos la detección, ya identificamos al paciente, ahora tenemos que darle las herramientas al paciente para que él tenga conocimiento de su enfermedad y pueda tomar las decisiones más correctas de lo que tiene que hacer. Tenemos que cambiar ese modelo paternalista, que el médico era el responsable de la salud del paciente. No, el paciente es responsable de su salud. Nosotros vamos a acompañarlos en este proceso de llegar a una salud adecuada, a llegar a sus metas de tratamiento. Pero para eso nosotros tenemos que capacitar al paciente en su enfermedad y que conozca acerca del tema. Esto se conoce como empoderamiento del paciente. Un paciente que tiene conocimiento, está empoderado en su enfermedad, va a poder tomar las mejores decisiones en el momento que estén en un problema o en una situación que se le esté enfrentando por cuestión de la enfermedad. Al brindar un tratamiento oportuno y adecuado, se disminuye la probabilidad que el paciente presente una complicación o retrasarla lo más posible. El objetivo del tratamiento, como comentaba, es disminuir la mortalidad o que
una complicación, por decir, la enfermedad isquémico-coronaria, no se presente a edades tempranas. Evitar complicaciones vasculares y sistémicas, un ejemplo es la insuficiencia renal, mantener la buena calidad de vida a través, si un paciente tiene un adecuado tratamiento no farmacológico o conductual, hay algunos casos que se puede ir reduciendo la dosis de medicamentos y en casos excepcionales se puede hasta retirar el medicamento una vez que se ve que el paciente ha tenido control y se mantiene así. No hay éxito sin recomendaciones, sin el cambio de estilo de vida saludable. Es fundamental que todo paciente con diagnóstico de hipertensión, aunque se le dé el tratamiento farmacológico, es necesario que se indique el tratamiento no farmacológico. Este es el eje de tratamiento no solo de la hipertensión, sino de todas las enfermedades crónico no transmisibles. Como comentaba, los ejes del tratamiento de las enfermedades crónico no transmisibles se consideran dos, que es la alimentación y la actividad física. Algunos autores consideran que esto puede repercutir o el peso de hacer adecuadamente estas acciones puede ser hasta un 80% del control del paciente. El 20% ya es a través de medicamentos. El manejo conductual consiste en mantener el control del peso, realizar actividad física de manera suficiente, disminuir el consumo de sal, no consumir alcohol, evitar la exposición al humo del tabaco. Como podrán ver, estas recomendaciones no es solamente para el tratamiento de hipertensión. Estas recomendaciones se dan de forma general, ya sea pacientes que tengan en este momento alguna enfermedad o pacientes que estén en riesgo. Esto no es un tratamiento como tal, es un estilo de vida. Son las recomendaciones que todos tenemos que seguir para poder mantenernos en un estado de salud adecuado. Hay que cuestionarnos si cuando estamos enfrente del paciente, en realidad, si sabemos cuáles son los lineamientos de una alimentación saludable, cómo transmitir el mensaje al paciente, porque aunque nosotros estamos considerando, estamos preparados, tenemos las herramientas, el paciente no tiene un apego al tratamiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el paciente no está siguiendo las recomendaciones? Entonces, el siguiente punto es hablar sobre la adherencia terapéutica. La adherencia terapéutica es un problema que no solo se tiene en México, es un problema a nivel mundial. En algunos países en vía de desarrollo con un sistema de salud fortalecido o con esquemas de apego al tratamiento, se puede lograr hasta un 50% de apego al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Del 100% de los pacientes que están en un tratamiento, solo a la mitad están siguiéndolo de una forma adecuada. En México estamos, o en otros países como en vía de desarrollo, estamos en un 25%, en un 23%. De nuevo vuelvo a preguntar, ¿cuál es ese factor el cual hace que el paciente no tenga esta adherencia al tratamiento? Mucho depende del mensaje no solo del médico, sino de los profesionales de la salud que están enfrente del paciente. Antes de continuar, quisiera contarles un pequeño cuento. Era una vez un rey y tenía a dos adivinos. Lo mandó a llamar a uno. Le dijo, oye, es que soñé que se me caían los dientes. Inmediatamente lo que dijo el primer adivino, dijo, mal, desgracia, se van a morir todos sus familiares, el único que va a quedar va a ser usted. En ese momento el rey lo mandó a decapitar. Mandó a llamar al otro adivino, con conocimiento de lo que había pasado. Oye, necesito de tu ayuda. Tuve un sueño, que se me cayeron todos los dientes. Ah, señor, bendiciones, usted va a sobrevivir, va a vivir por muchos años. Y la recompensa que le dio fue un costal de monedas de oro. ¿Se dan cuenta que el mismo mensaje se dijo de forma diferente y el resultado fue diferente? Entonces, el mensaje que nosotros transmitimos a los pacientes, cómo hablamos con los pacientes, el objetivo que nosotros queremos que llegue al paciente, esa va a ser la decisión que va a empoderar y va a ayudar al paciente a tomar la decisión.
y empezar a generar una adherencia terapéutica. Pero no solo es el mensaje cómo lo damos nosotros, sino también qué tan perceptivo está el paciente de recibir este conocimiento. La Secretaría de Salud y el doctor Armando Barrillete ha propuesto un algoritmo de cómo hacer una adherencia terapéutica. Lo dividen en 3 factores: en conocer, hacer y evaluar. Se divide también en 5 pasos. El primer paso, el paso 1 y el paso 2, están dentro de conocer. ¿Cuál es el objetivo? Es conocer al paciente. Primero escucharlo. Efectivamente, nosotros ya para este momento tenemos un diagnóstico. Sabemos qué le tenemos que decir al paciente: que tiene una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce? ¿Y cómo se puede tratar? Y es empezar a conocer al paciente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones, cómo es su entorno familiar. Esto nos va a permitir poder hacer una evaluación integral del paciente y saber cómo se puede apoyar. Tenemos que quitar ese mito que las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, diabetes, obesidad y lipidemia dicen: vamos a hacer la comida especial para el enfermito. No. La comida que come un paciente con hipertensión, con obesidad o dislipidemia es la alimentación más saludable. Es la alimentación que todos tenemos que seguir. No es la comida especial para papá, la comida especial para mamá, la comida especial para el abuelito. No. Lo estamos aislando. Es integrarlo. Y es un problema, como les decía en las presentaciones anteriores. Es no transmisible, pero sí se transmite a través de la educación. Entonces, no es aislar al paciente, no es aislar a la persona enferma. Es integrar a toda la familia y su tratamiento. Porque si el padre tiene hipertensión, los hijos tienen probabilidad de tener hipertensión. Si el abuelo tiene hipertensión, el papá y los hijos van a tener probabilidad de tener hipertensión. O la mamá o las hijas. Entonces, tenemos que tener esa consideración. Ver cómo es su entorno. Ver cuáles son los factores de riesgo con los cuales no pueda llegar al cumplimiento. Tenemos que tener el tacto y conocer al paciente como si nosotros le dijéramos a un paciente: tienes que comer 5 veces al día una alimentación balanceada, rica en fibra, frutas, verduras, pocas grasas. Si la persona empieza su jornada laboral, tiene que salir de su casa porque vive a 2 horas. No le da tiempo de desayunar en casa, entonces tiene que llevarse algo para comer o tiene que levantarse más temprano para hacer sus alimentos, llevar una colación para la comida. Y si le ofrecen, si tiene la oportunidad, porque en muchos lugares no hay comedor dentro de la empresa que le den comida, pero los del comedor van a hacer comida para toda la población, no van a hacer la comida para ti. Entonces hay que decirle cómo tiene que llevar o llevar una colación aparte de verdura para que pueda acompañar. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante conocer la problemática y la situación del paciente al momento de dar una recomendación. Es como si nosotros le dijéramos: va a tener que comer 5 porciones de verdura en todo el día. Hay gente que no come una porción de verdura. ¿Cómo se tiene que hacer esto? Esto se tiene que hacer gradual. Pero eso ya vamos a llegar al segundo punto, que es hacer. Ya una vez que nosotros evaluamos al paciente, ya evaluamos cuáles son los motivos de cambio. Es muy importante en la parte de conocer, saber el motivo de cambio. Si el paciente va a consulta por miedo, por temor, a todo se acostumbra. Eso no es una convicción. Va a llegar un momento en que va a decir: pues sí, de algo me he de morir. Entonces va a decir: bueno, pues voy a seguir haciendo lo que hago. Se tiene que cambiar la motivación, se tiene que dirigir, se tiene que conseguir el apoyo de la familia. Decir que es para su salud, es para su bien, no es para el bien de los hijos, no es para la comunidad, no es para la sociedad, es para el bien propio. Porque si él está bien, su entorno va a estar bien. Y vean cómo cambia ese entorno o cómo cambia ese enfoque de cuáles son las necesidades de que tenga una salud adecuada el paciente. Entonces, vamos al siguiente punto, que es hacer. Que una vez que conocemos al paciente, conocemos sus motivos,
conocemos sus factores de riesgo, es empezar a definir metas. No podemos nosotros imponerle metas al paciente. Se tiene que definir al paciente qué tiene que hacer, cuáles son los objetivos, cuáles son los niveles de presión arterial adecuado, cuál es su peso actual, cuánto puede bajar en un mes, hacer la evaluación, qué está comiendo, cómo lo está comiendo. Entonces se tienen que ir planteando metas a capacidades del paciente, no del médico. No se puede imponer, porque si impone una meta, el paciente lo va a rechazar. Entonces se tiene que llegar al diálogo. Nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que decirle, estas son las metas a las que tú tienes que llegar. Es decisión del paciente si las toma o no. Nuestra labor como profesionales de la salud es convencerlo, no imponer. Ya que una vez que establecimos metas, tenemos que hacer una evaluación de sus logros, lo que nos lleva a la siguiente fase, que es evaluar. Hay que evaluar los logros que tiene el paciente, si en realidad ha tenido adherencia al tratamiento tanto farmacológico y no farmacológico, para poderle dar seguimiento y fortalecer cuáles son los factores de riesgo de que no lleve el estilo de vida saludable. Entonces, estas son las 3 fases que tenemos que tener en consideración cuando llegue un paciente. Efectivamente, esto lleva tiempo. Si me dicen, es que a nivel institucional únicamente tengo 15 minutos para ver un paciente, dar la receta, hacer exámenes de laboratorio y aparte decirle buenos días y hacer la exploración física, me va a decir, doctor, no tengo tiempo. Efectivamente, pero en la consulta particular o nosotros tenemos que tener este conocimiento para que en el momento en que se tenga la oportunidad poder hacer una evaluación integral del paciente. Ahora, es muy importante, como les comentaba, el motivo de integrar a otros profesionales de la salud para el tratamiento de las enfermedades crónico no transmisibles, porque este paciente entra en duelo. El primer punto, y aquí empieza el peregrinaje de los pacientes, es la negación. Yo no tengo hipertensión, yo no tengo diabetes. Entonces lo que hacen es ir con otro médico para que ese médico les diga lo mismo. Tú tienes hipertensión y él lo va a seguir negando. Hasta que llegue con uno que diga, bueno, sí, tienes altos los niveles o no estás tan mal. Viene el enojo del paciente. ¿Yo por qué tengo hipertensión? ¿Por qué me dio? ¿Por qué a mí? Yo me porto bien, hago lo que todo mundo hace. Mi vecino todavía se come más carnitas que yo. ¿Por qué? Si yo no como barbacoa, fumo un cigarro al día, ¿por qué a mí? Empieza una parte de enojo. Está enojado, está en un duelo de que está perdiendo su salud. Empieza la negociación. Bueno, sí tengo la presión alta, pero es porque un día me desvelé, sí me he portado mal, no hago ejercicio, castigo divino. Empiezan a encontrar una explicación de su enfermedad. Después, en la siguiente fase, se deprimen porque está evolucionando. Estas fases del duelo son dinámicas. Puede ir avanzando, pero también puede retroceder si no se le está dando una conducción adecuada al paciente. Si no se le está brindando información, el paciente va a llegar a tomar decisiones y a ir evolucionando en su tratamiento cada vez que esté informado. La depresión pues sí está perdiendo, pero ya la siguiente fase es la de la aceptación. Se hace consciente de que está enfermo y que va a tomar acciones, va a hacer algo para mejorar su salud. Entonces tenemos que estar pendientes cómo está nuestro paciente en estas fases del duelo. Si un paciente está en negación, si un paciente está en enojo, si un paciente está en negociación, es difícil que se quiera adherir a un tratamiento. Necesitamos el apoyo de psicólogos, en los casos más severos, para ayudarles a conducir y a superar estas fases del duelo y que empiecen una etapa de adherencia. Ahora, podemos definir que hay 10 pasos para que haya una adherencia al tratamiento, para ayudarla a facilitar. Pero hay que considerar que cada paciente
va a reaccionar diferente y tenemos que tener la empatía del paciente, de sus sentimientos, de lo que le estamos diciendo. Lo peor que pueda pasar es que el paciente deje de ir con nosotros, para nosotros. Para el paciente es que la enfermedad evolucione y llegue a una complicación. Entonces, estos son los pasos que tenemos que seguir. No están numerados de mayor a menor importancia, pero sí son los puntos que tenemos que dar seguimiento. Un punto también muy importante con respecto a la adherencia del tratamiento farmacológico es explicar los efectos adversos que puede tener este medicamento. Si un paciente empieza a tomar un medicamento y no se le explica los efectos adversos, va a dar miedo, se va a preocupar y lo va a dejar de tomar. Si estamos acostumbrados a un modelo en que el paciente va con el médico y el médico, en un rol paternalista, le dice: ¿por qué no te tomaste tu medicamento? El paciente va a mentir: sí me lo tomo. Entonces nosotros como médicos vamos a creer, bueno, si es que la presión pues no se controla, dice que sí se lo toma, entonces vamos a darle más medicamento. Entonces es muy importante generar esa empatía con el paciente. ¿Qué tenemos que tener nosotros en cuenta como profesionales de la salud? No podemos tener el control sobre las situaciones y consecuencias de los pacientes. Es decisión del paciente. Nuestra obligación es brindarle ayuda, brindarle las herramientas, brindarle el conocimiento, decirle cuáles son sus metas. Y nosotros no podemos tomar las decisiones diarias del tratamiento, el automanejo. Esto es tomado del automonitoreo de los pacientes con diabetes, pero esto también se aplica para los pacientes con enfermedades crónicas. Un paciente con enfermedad crónica se tiene que ser responsable de su salud. No es un padecimiento resolutivo que con un tratamiento que tome por una semana o un mes se resuelve. Esto es una enfermedad crónica de por vida. ¿Qué tenemos que brindar al paciente? Es una enfermedad biopsicosocial de automanejo. La responsabilidad es no negociable. Se puede compartir, mas no es negociable. Mi responsabilidad como médico, como profesional de la salud, es darte las herramientas. Tu responsabilidad es atender y apegarte lo mayor posible al tratamiento. Es individual. No puede ser descargar la responsabilidad a un familiar, a la esposa, al esposo, a la madre, a los hijos. Es responsabilidad de uno y es inevitable. Si un paciente no toma la decisión de tomar el tratamiento, de tener una adherencia, no va a ser nadie posible. Ahora, hay tres condiciones que tenemos que tener en cuenta. El paciente tiene que tener elección. Tiene que saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, o qué es lo más adecuado y qué es lo menos adecuado para su tratamiento. ¿Qué alimentos tiene que consumir? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer? Para que él tenga una decisión con conocimiento de la elección que va a tomar, para que pueda llegar a un control de la situación. Si nosotros no le damos el conocimiento al paciente, no va a tomar una elección adecuada, o va a tomar una elección con el conocimiento y prejuicios que tenga. Va a tomar una decisión inadecuada y el control no va a llegar al control adecuado al que nosotros deseamos. Dentro del tratamiento de hipertensión hay recomendaciones generales. Estas recomendaciones vienen tanto en la norma oficial de hipertensión como en la guía de tratamiento farmacológico. Recomendar siempre el tratamiento conductual. Este es el eje del tratamiento. El tratamiento es individualizado por su médico tratante. Más adelante vamos a escuchar cuáles son las condiciones en que puede modificarse un paciente. Un paciente, aunque tenga la misma presión arterial, puede tener diferente tratamiento. Esto por los factores de riesgo que lo conllevan. Descartar medicamentos contraindicados con antecedentes de efectos adversos o no efectividad.
Si ya el paciente nos está diciendo que un medicamento ya se recetaba, tenía efectos adversos o no tenía el resultado esperado, hay que cambiar de familia, prescribir antihipertensivo que por sus efectos y beneficios, alcanzar la meta lo más pronto posible, utilizar distintos fármacos que logre. Esto lo vamos a ver más adelante en los módulos 5 y 6. Espera un mínimo de 4 semanas para evaluar la respuesta. Esto desde el punto de tratamiento farmacológico. No se logra la meta, pero si hay respuesta, combinar con otros fármacos. Si no hay respuesta o no fue tolerado, cambiar a otro grupo de fármacos. Si los medicamentos no se logra un control, agregar un tercero, considerando inicialmente un natriurético a dosis bajas. Utilizar medicamentos de acción prolongada. Hay que considerar siempre el tratamiento combinado en cualquier tipo de hipertensión. Si se logra el adecuado control durante un año, se evaluará reducir paulativamente la dosis, incluso hasta suprimir el medicamento si el tratamiento conductual es suficiente para el control de la presión arterial. En caso de que se logre suspender el tratamiento farmacológico después de un periodo de prueba sin medicamentos, deberá continuar bajo estrecha vigilancia. Como podrán ver, estas son recomendaciones generales del tratamiento farmacológico, pero vean lo importante del tratamiento conductual y cómo, si es posible, si un paciente tiene un tratamiento no farmacológico adecuado, dejar el medicamento. Dentro del tratamiento conductual, como el tratamiento conductual constituye el manejo inicial, debe ponerse énfasis en el control del peso, la reducción del consumo de grasas saturadas, colesterol, sal, alcohol, así como el aumento de la actividad física. Hay que tener en consideración, hay ahorita actualmente varias propuestas de que si a un paciente que ya se le diagnosticó hipertensión, automáticamente se le empiece con tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque se ha visto que el apego al tratamiento no farmacológico es más difícil. Y si queremos los logros esperados, es necesario empezar el tratamiento de forma temprana. Nosotros tenemos que evaluar cómo se comporta el organismo, cómo se comporta el paciente hacia esta inclusión de medicamento. Ahora, dentro del tratamiento conductual, como les dije, no les voy a hablar de fondo. Eso va a estar dentro de la información que nosotros les adjuntemos, pero sí es importante que tengamos bien definido cuáles son los puntos. El principal, y como lo he manejado en las dos presentaciones anteriores, es el control del peso. Se ha visto una disminución significativa de la reducción de la presión arterial cuando se disminuye el peso. Se pide, en primera instancia, que se baje el 10% del sobrepeso que se tenga. El 10%. Si un paciente pesa 100 kilos, se le pide que baje 10. Pero eso vamos a ir evaluando las consideraciones de cada paciente. Actividad física. Siempre es iniciar el ejercicio con valoración médica. Tenemos que hacer una evaluación del paciente. No le podemos decir o prescribir a todo paciente sálgase a caminar o sálgase a correr. Tenemos que darle indicaciones. Tenemos que decirles que se tomen si tienen síntomas de hipertensión arterial, que se tomen la presión, porque un paciente puede correr el riesgo de sufrir un accidente si está manejando hipertensión. Y si nosotros le decimos haga ejercicio, esto puede hacer que aumente la presión y se pueda desarrollar un evento cardiovascular. También, si no hacemos una evaluación integral del paciente, si no preguntamos cómo está de las articulaciones, una valoración de las rodillas, si nosotros lo enviamos a correr o a trotar y nosotros no hicimos esta evaluación, el paciente no va a tener un apego al tratamiento porque va a tener dolor articular. El consumo de sal, hay que tener características generales, o sea, es difícil que nosotros tendremos que tener una tabla de todos los alimentos y ver cada alimento cuál es su contenido de sodio o de cloruro de sodio. Entonces hay que decirle, el primer elemento hay que darle mensajes básicos, sencillos. No ponga el salero en la mesa. Cuando cocine, no ponga el salero mientras que está cocinando. Ocupe otros condimentos.
como clavo, orégano, pimienta, para condimentar la comida y eso ayude a darle sabor a la comida y ocupar menos sal. Consumo de alcohol, evitarlo o irlo disminuyendo gradualmente. Una dieta recomendable, hay un apartado específico dentro de la norma oficial de hipertensión donde viene toda la descripción de la dieta recomendable. Evitar el tabaquismo o el humo del tabaco. Los mensajes tienen que ser sencillos, tienen que llevarlos a la práctica, tienen que ser razonables, tienen que ser adecuados a la situación del paciente. El objetivo es disminuir la presión arterial. Hay que explicar al paciente cuáles son los beneficios que tiene de cada uno de los componentes y cuáles son las metas a las que queremos llegar. La importancia del tratamiento conductual, describir las principales indicaciones a la familia. Como le comentaba, este no es un padecimiento aislado, este es un padecimiento, es una enfermedad que tiene que incorporarse toda la familia para este estilo de vida. Hay que integrarse al núcleo, no hay que aislar al paciente. Como podemos ver aquí, estas son las metas para hipertensión arterial. Pero no solamente, como lo vamos a ver más adelante, al paciente se le va a evaluar por la presión arterial. Se le tiene que hacer una evaluación integral. Para la evaluación integral tenemos que considerar otros factores, como son el peso, que si el paciente fuma o si es fumador pasivo, evitar la exposición al humo del cigarro, del tabaco, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, la disminución del consumo de sal, tener un peso adecuado, tener niveles de glucosa adecuado, tener la presión adecuada. Esto es una evaluación, son metas integrales, es el objetivo que nosotros queremos llegar. Un paciente con hipertensión tiene el doble de riesgo de padecer diabetes. Entonces es nuestra obligación estar haciendo el chequeo mínimo una vez al año de su glucosa sérica. El control del peso es una de las claves del tratamiento. Si nosotros tenemos una alimentación, un plan de actividad saludable y tenemos una actividad física, el paciente va a empezar a disminuir de peso, va a empezar a disminuir la presión arterial, va a empezar a disminuir los niveles de glucosa, va a empezar a regularse el problema de dislipidemia. Entonces, esta es la importancia del control del peso en la población. Se tiene que hacer puntual, se tiene que tener un registro de cómo llegó el paciente en su historia clínica y cómo ha ido evolucionando. Y hacerle ver al paciente, es necesario y recomendarles que compren una báscula, no para que sea el martirio diario, sino para que ellos vean que todas las decisiones que están tomando en el transcurso del día van a tener una repercusión al final de él. Si ellos se apegan a un tratamiento, en el transcurso de una semana van a empezar a notar cambios. El plan de alimentación tiene que ser individualizado. Podemos tomar generalidades, recomendaciones, pero tiene que ser individualizado de cada paciente, sus gustos, las porciones, los tiempos. Efectivamente, la recomendación es que sean 5 tiempos de alimentación, pero si mi paciente únicamente puede realizar 4, solo puede realizar 3, o si es chofer, entonces hay que darle las herramientas de las acciones que puede realizar, darle las ventajas. Una alimentación poco saludable es igual de costosa que una saludable. ¿Cuál es el problema? El tiempo que se tiene que invertir. El ambiente en el que estamos rodeados, en un ambiente obesogénico. Nosotros podemos salir fácilmente de cualquier edificio, de cualquier casa, y vemos que hay comida de fácil acceso, pero de poco aporte nutricio y pues alto aporte calórico. Y si nosotros queremos buscar una ensalada, fruta, o sea, cuesta un poco más de trabajo. Tenemos que dar recomendaciones para restricción de grasas e hidratos de carbonos y bebidas no alcohólicas. El plan de alimentación, solo de forma general, voy a comentar. Los hidratos de carbono
Si se dan cuenta, es muy similar a las recomendaciones al paciente con diabetes. Tiene que ser de 50 a 60% del total de calorías. El de grasas es entre 20 a 25 y el de proteínas a 10 a 15. Esto lo vamos a adecuar dependiendo de la condición de cada paciente, más los requerimientos de fibra, más la restricción de sodio o de cloruro de sodio. La actividad física, como les comenté hace rato, se tiene que hacer una evaluación integral del paciente para saber qué actividad física podemos recomendar. Pongo un ejemplo, mi caso, a mí no me gusta salir a caminar y a correr, yo tengo que tener una actividad grupal, entonces para mí me adecua una actividad, artes marciales, pero hay personas en que a ellas les gusta estar solas, entonces hay que ver cuáles son las preferencias. Hay gente que poco ha hecho ejercicio, entonces hay que ver qué es lo que le gusta y empezar a considerar y ver las opciones. No podemos decirle a todo paciente, pongamos un ejemplo, en la Ciudad de México, es que te tienes que ir a nadar. Ir a nadar es buscar un lugar, desplazarse donde hay una alberca. O sea, se dificulta un poco dar esa recomendación, pero sí podemos decir, vete a un parque a caminar. Entonces tenemos que hacer la evaluación del entorno del paciente y cuáles son los gustos y las posibilidades que tiene. Con respecto al consumo de sal, viene más extenso dentro de la norma oficial las recomendaciones, pero lo principal ya ha tenido efectos. Al momento en que se sirvan los alimentos, no pongan salero en la mesa, decirle a los pacientes, y es arco reflejo, ponen un salero sin que hayan comido, si hayan probado el plato, automáticamente agarran el salero y le ponen sal sin haber probado el alimento. Prueba el alimento. No fumes antes de comer. No tomes bebidas muy dulces antes de comer. ¿Por qué? Porque eso disminuye la percepción de los sabores. Entonces hay que decirle, empieza a comer para que puedas tener una percepción adecuada de los sabores que estás consumiendo. Tabaquismo es, como lo vamos a manejar en el transcurso de todo este curso, es evitarse, suprimirse de forma automática. Pero es necesario, si un paciente tiene tabaquismo, brindarle las herramientas. No es únicamente decirle, ay señor, usted fuma, échele ganas. No, se necesita el apoyo. A veces es necesario dar tratamiento farmacológico. Tenemos que considerar aquí al grupo multidisciplinario, si es necesario un psiquiatra, el cual esté dando un tratamiento para dejar o en apoyo de la sesión, de que deje de consumir tabaco. El paciente es necesario recomendarlo. Es necesario decirle al paciente que también es una adicción, es un problema y se le tiene que brindar un tratamiento. El tabaquismo únicamente diciendo échale ganas no es posible. Más del 50% de las personas, las cuales por voluntad deciden dejar de fumar, recaen porque no tienen este apoyo. Podemos concluir, es importante conocer los componentes del tratamiento no farmacológico, pero también es muy importante conocer al paciente y cuáles son los motivos de cambio. Si el paciente está preparado para realizar estos cambios de estilo de vida. Es un nuevo estilo de vida, no es diferente, no es un tratamiento, es un estilo de vida saludable, un estilo de vida que todos tenemos que aplicar. Hay que establecer metas a corto, mediano y largo plazo. No podemos decirle a un paciente que durante 10 años, 20 años de su vida ha tenido una alimentación no saludable, ha tenido hábitos de vida no saludable, no tiene ingesta de verduras, no hace actividad física. De un día a otro le digan todo esto tienes que hacer, ¿qué va a pasar? El paciente ya no va a ir porque va a sentir la culpa de que no están siguiendo las recomendaciones del médico. No, es poner metas e involucrar al paciente de las decisiones que tienen que tomar. Con este video yo me despido y pues muchas gracias por tomar el